Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Querida familia, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo devocional de la Comunidad Cristiana Internacional. Y en este tiempo en donde estamos desarrollando la serie Estrategias para seguir a Cristo, vamos a ver un tema muy esencial para entender el por qué necesitamos seguir a nuestro gran Creador, por qué necesitamos estar a su lado, de su mano, para poder superar cualquier adversidad. Y una de las estrategias que Dios usa enormemente para seguirlo es el sufrimiento. ¿Por qué Dios permite tal vez el sufrimiento para que podamos acercarnos a Él? Pues si hacemos una retrospectiva de nuestras vidas, de nuestra vida espiritual o de nuestro crecimiento espiritual, vamos a entender que nosotros, la primera vez que nos acercamos a los pies de Cristo, en la gran mayoría ha sido porque hemos tenido que pasar una gran dificultad. Y yo recuerdo claramente cuando hace mucho tiempo ya tuve mi primer acercamiento a nuestro Señor Jesucristo, fue cuando tuve que afrontar una situación muy difícil en mi vida. Y la única manera y la última alternativa, diría yo, que la busqué fue humillarme a los pies del Señor, porque mucha gente me decía a mí: Katy, haz esto, Katy, haz lo otro, y nada me resultaba. Sin embargo, hubo alguien que me dijo: ¿sabe qué? Acá hay un grupo en donde oran por sus problemas. Y así fue que me acerqué a Dios y empecé a entender que muchas cosas no estaban bien en mí y que tenía que cambiar esas actitudes, pero fue por medio del dolor como yo me acerqué a Cristo. Es así que esto es usado como una estrategia. Pero vamos a ver cómo el sufrimiento y el dolor pueden ser una copa de veneno o una copa de medicina. Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto está en 2 Corintios 7:10. Y en esta investigación acerca del sufrimiento y del dolor, encontré una reflexión muy bonita acerca de un hombre de 23 años llamado Stefan Betz. Este joven tiene una condición médica muy extraña y súper rara llamada insensibilidad congénita al dolor. Esta condición es muy rara, que solo unos pocos de cientos de personas en la población mundial la tienen. ¿Y qué es esta enfermedad? ¿De qué se trata? Pues es una condición médica que no permite ningún dolor físico. Es decir, que las personas que tienen esta enfermedad pueden quemarse la mano o pasar por una cirugía extensa sin ningún tipo de anestesia y no sentir dolor ni molestia. Entonces, cuando yo supe de esta situación, mi primer pensamiento fue: qué chévere, qué bien. Yo quisiera quisiera prácticamente tener esa enfermedad para no sentir ningún dolor. Pues para el común de los humanos, el dolor es miseria. Tememos a la muerte por lo doloroso prácticamente que esta es. Pues el dolor trae sentimientos de inseguridad, preocupación y miedo. Y qué maravilloso sería en nuestras vidas no sentir dolor. Pues pienso que cada uno de nosotros está pensando eso, ¿no? Qué bien, ese joven no siente dolor alguno. Pero lo que es interesante es que Stefan Betz, este joven del cual les estoy hablando, piensa que la condición de él y de todas las personas que padecen esto, pues es una maldición. Ellos manifiestan que, por ejemplo, en su vida, en su desarrollo, ellos no sienten ningún dolor y por lo tanto no existe ningún aviso de peligro. Pues para nosotros, cuando, por ejemplo, estamos cocinando o estamos haciendo alguna cosa en la cocina, si tal vez nos cortamos con el cuchillo alguna parte de la mano, enseguidita paramos lo que estamos haciendo para revisarnos, pues sentimos dolor. Es un indicativo de que debemos parar. Pero en el caso de ellos, por ejemplo, Stefan Betz, cuando tenía 5 años, se mordió la mitad de su lengua sin saber qué es el dolor.
Unos años más tarde, en su cumpleaños, Stefan saltó de las escaleras y se rompió su pie. Y para ver que él podía seguir jugando, seguir desarrollando su actividad, él solo cubrió su pie hinchado con una cinta adhesiva y luego se puso una bota. Y no pasó nada para él. En un artículo, Stefan dice que la gente supone que no sentir dolor es algo increíble y que le hace un superhumano. Pero para las personas con esa enfermedad es exactamente lo contrario. Para ellos dice que les encantaría saber qué significa el dolor y cómo se siente. Y sin dolor, ellos no pueden seguir con sus desafíos habituales. Otro dato sorprendente es que la mayoría de los hombres que tienen esta condición no llegan a los 30 años porque terminan lastimándose sin sentir ese dolor que les avisa que de pronto algo está mal. Entonces, vamos aquí a hacernos la pregunta, ¿es realmente malo el dolor? Muchos de nosotros, quizá todos, vemos el dolor de una manera negativa. Como ya se mencionó antes, el dolor insoportable es una fuente de profundo miedo, preocupación e inseguridad. Incluso en este momento, tal vez algunos de nosotros estamos sufriendo algún tipo de dolor. Y no solo hablo del dolor físico. Algunos están sufriendo dolores emocionales, sintiendo el dolor del corazón roto, la depresión, la inseguridad, la preocupación, el miedo, la vergüenza, la culpa o la soledad. Algunos están sufriendo dolores psicológicos o mentales, sintiendo el dolor de la confusión sobre lo que Dios está haciendo en sus vidas, preguntándose por qué Dios permite el dolor. Algunos están atormentados por recuerdos del dolor o de remordimientos. Algunos están sufriendo por la incertidumbre de su futuro. Otros sufren por dolores espirituales, sintiendo el dolor del vacío, la falta de sentido, la falta de propósito e insatisfacción en su vida. Algunos quizás han gritado, por favor, ya no más, ya no quiero seguir más, viendo todo el dolor que plaga nuestras propias vidas y a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos decir que el dolor no es una maldición? Pues ahí algo está raro. En este caso, las personas como Stefan Betz desean sentir el dolor para poder seguir viviendo y sentirse vivos, mientras otros que sienten el dolor desean terminarlo con la muerte. Qué irónico, ¿no? Los que no sienten el dolor lo desean para poder seguir viviendo, mientras que los que sufren del dolor desean terminarlo aún con la muerte. ¿No te parece raro? ¿Por qué existe esta ironía tan paradójica con el concepto del dolor? ¿Cómo puede el dolor ser capaz de dar o preservar vida y destruirla al mismo tiempo? ¿Cómo puede el dolor ser una bendición y una maldición? ¿Cómo puede el dolor ser veneno y medicina? Pues aquí vamos a entenderlo. La respuesta que Dios nos da es muy acertada, y la razón por la cual el dolor puede ser tanto una bendición como una maldición es porque el dolor fue parte de la creación buena de Dios, pero se hizo insoportable cuando el pecado corrompió a la humanidad. De pronto piensas, espérate, ¿Dios creó el dolor antes que Adán y Eva desobedecieran? ¿No fue que el dolor entró después de la desobediencia? ¿No fue producto del pecado? Pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Génesis 3:16. Dice, Dios está maldiciendo a la mujer por su desobediencia. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en parto, con dolor darás a luz los hijos. ¿Qué dice Dios? ¿Dios dice te daré dolor en el parto? No, Dios dice, multiplicaré tu dolor en el parto. ¿Qué está implicando la palabra multiplicar? Algunas traducciones obviamente dicen aumentar, pero multiplicar está implicando que el dolor ya había existido antes de que Dios los castigara, es decir, antes de la caída. Solo que no era un dolor insoportable como el que todas las mujeres de hoy en día experimentamos al dar a luz. El dolor se hizo insoportable después de la desobediencia. Entonces, vemos que la maldición de Dios hacia el hombre en la palabra de Dios nos dice cuando le dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, maldita será por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso está en Génesis 3:17 al 19. ¿Cuál es la palabra que se repite 5 veces en estos versículos? Es la palabra comer. ¿Adán y Eva empezaron a comer antes de pecar o después de pecar? Pues la respuesta es antes. Dios les dijo en Génesis 2:16 que podían comer de cualquier árbol a excepción de uno. ¿Por qué tenían que comer ellos? Porque tenían hambre. El dolor del hambre ya estaba presente en el jardín del Edén antes del pecado. Solo que este dolor fue mínimo debido a la abundancia de comida. Cuando Adán desobedeció a Dios, trabajar para comer se volvió un dolor insoportable. Podemos ver entonces que el dolor era parte de la buena creación de Dios, pero se volvió insoportable cuando el pecado los corrompió. Por tanto, otra vez, la razón por la cual el dolor puede ser tanto una bendición como una maldición es porque el dolor fue parte de la creación buena de Dios, pero se hizo insoportable cuando el pecado corrompió a la humanidad. Es así, querida familia, que viendo esta situación en donde el dolor puede ser bendición o maldición, definitivamente nosotros tenemos la responsabilidad de tomarlo, ya sea por el lado bueno o por el lado malo. Es como Dios nos da la libre elección de poder decidir. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis para pedirle a Dios en este día que nos bendiga y nos guarde, que aún aparte de nosotros ese pensamiento de que el dolor es una maldición, porque definitivamente entendemos que Dios siempre permite muchas cosas para sus hijos, para moldearnos, para poder hacer de nosotros unas nuevas personas. Aún pedirle a Dios que en medio de cualquier dolor que estemos atravesando nos haga entender el propósito que tenemos en nuestras vidas. Bendito Señor, bendice este día, bendice a cada una de las personas que están escuchando este devocional y que nos hagas entender a cada uno de nosotros que el dolor que nos has permitido pasar ha sido por un propósito. En el mío personal yo te doy las gracias porque ahora te sirvo. A partir de ese dolor pude entender mi propósito contigo, Señor, y te doy las gracias. Así que, querida familia, se quedan con la expectativa de la segunda parte de este tema del dolor para poder entender por qué el dolor es bueno. Nos vemos el día de mañana en una nueva entrega. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.